Recording is on. Hola, hola, buenos días a todos los que vayan a ver esta grabación de esta primera sesión de la semana 3. Vamos a dar inicio y como siempre en cada sesión vamos a revisar lo que es el orden del día, darles la bienvenida, como les acabo de decir, a quienes vean posteriormente esta grabación. Para quienes están presentes, recordarles las reglas de comunicación, que son las reglas de una etiqueta. Hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión. Como siempre, voy a dar lectura a todas las instrucciones de ambas actividades que corresponden a esta semana para solucionar sus preguntas, sus dudas y darles respuestas. Y una vez que hayamos solucionado todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión de hoy. El título de nuestra actividad integradora 5 es Iniciativa Ciudadana. Y ojo, esta parte de la introducción es muy importante porque aquí les explican y les dan ejemplos de lo que es un problema ambiental y de lo que es un conflicto socioambiental y de dónde surge cada uno. Entonces, nuestra introducción dice lo siguiente: el ser humano ha modificado la naturaleza para su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, cultivos o crear animales, lo cual ha derivado en problemas ambientales como deforestación, degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. Entonces, ¿de dónde se originan o qué origina los problemas ambientales? Bueno, nos dice aquí que los problemas ambientales son derivados o se originan a partir de las actividades que el hombre desarrolla o realiza para mantener su estilo de vida, ¿ok? Un ejemplo, el criar animales o la ganadería es una actividad la cual va a generar un problema ambiental que puede ser, por ejemplo, la deforestación, ¿ok? Entonces ahí tenemos la primera información de dónde deriva o cómo se origina un problema ambiental. Siguiendo con la lectura nos dice, estos problemas han sido desencadenantes de conflictos socioambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas y económicas sobre el uso, control, manejo, acceso o explotación de recursos naturales de un ecosistema. Recuerda que no es lo mismo un problema ambiental que un conflicto social derivado de él. El conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de recursos naturales por dos grupos de personas. Entonces, el conflicto socioambiental va a surgir sí o sí a partir de un problema ambiental o de la gestión de recursos naturales, así como de su acceso, ¿sale? Ejemplo, un conflicto socioambiental va a derivar ya sea de la contaminación o de la sobreexplotación de un recurso. Un conflicto socioambiental va a derivar a partir del acceso a un recurso o la administración de este, ¿sale? Administración o cuidado de este. Ejemplos, podemos mencionar un conflicto socioambiental por cambio de uso de suelo de una zona de conservación para alguna actividad que quiera desarrollar un grupo. Entonces, un grupo va a estar a favor de hacer ese cambio de uso de suelo para explotar ese suelo para otra actividad que no es la conservación, y otro grupo puede estar en desacuerdo porque quieren conservarlo como zona de conservación. ¿Sale? Ahí hay un conflicto socioambiental por el uso de un recurso natural. Otro ejemplo podría ser el acceso. Muchas veces el ejemplo más característico del acceso de un conflicto socioambiental por el acceso a un recurso es el abasto de agua, ¿sale? Entonces, ahí tienen dos ejemplos. Traten de buscar aquel conflicto socioambiental que ustedes pueden identificar de manera más sencilla y no se apeguen solamente a los ejemplos que les estoy mencionando, ¿sale? Continuando con
Las instrucciones dice, debido a lo anterior, es necesario que organizaciones ambientales, los tres niveles de gobierno y sociedad civil generen y promuevan proyectos comunitarios que integren acciones y conductas en favor de proteger el ambiente. Propósito, identificar un conflicto social en tu comunidad vinculado a problemáticas ambientales, estableciendo acciones y conductas que promuevan la responsabilidad social y sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos para resumir y sintetizar información obtenida de realizar una investigación documental sobre un conflicto social originado por problemas ambientales. Analizar un conflicto social provocado por actividades humanas que impacten en el ambiente de tu comunidad, ciudad, municipio o estado. Identificar las causas ambientales que causaron el conflicto y el contexto sociopolítico que llevó al desarrollo del problema. Identificar los participantes, acciones y recursos que pueden intervenir en la disminución del conflicto detectado y, por último, establecer iniciativas que fomenten un desarrollo sustentable en tu comunidad. Que entregaré una descripción y análisis de un conflicto socioambiental que se presente a nivel comunidad, ciudad, municipio o estado, así como una reflexión para visualizar cuál es la mejor alternativa para proteger el ambiente y al grupo de personas afectado por el conflicto. ¿Cómo lo realizaré? El punto número 1 nos pide identificar un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Y ojo aquí, es importante que no se brinquen este punto número 1. La mayoría de sus compañeros siempre se brinca el punto número 1 y pasa el punto número 2. Entonces, en el punto número 1, lo que van a hacer ustedes es mencionar ese conflicto o identificarlo. El conflicto socioambiental que yo identifico es, y ya mencionan cuál es el conflicto socioambiental, que deriva o se origina a partir del problema ambiental, y ya mencionan qué problema ambiental está originando ese conflicto ambiental que ustedes están identificando, ¿sale? Ese es el punto número 1. No se lo brinquen, por favor, porque siempre les causa ahí una penalización. Después, en el punto número 2, nos dice, consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Prepa en línea titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. Entonces, ahí pueden consultar todavía más información sobre la diferencia entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. Hola Estela, buenos días, bienvenida. Si tienes alguna duda, Estela, de lo que vamos revisando, con gusto me detengo y le damos respuesta, ¿sale? Bueno, pasando al siguiente punto, nos dice, documentate en fuentes de información confiable para integrar en un procesador de textos los siguientes elementos. Lo primero que piden que incluyan en su procesador de textos es la portada con sus datos de identificación, su nombre completo, grupo, generación y nombre de su asesor virtual. Después solicitan realizar un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que haya seleccionado. Esto es dónde está ocurriendo este conflicto socioambiental, donde para desarrollar este análisis tienen que responder lo siguiente. Primero, tienen que describir los motivos ambientales que originaron el conflicto, como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo en zonas de conservación, etcétera, ¿sale? En esta primera descripción son los motivos ambientales. Recuerden, los motivos ambientales que originan a un conflicto o que dan origen a un conflicto socioambiental son todas aquellas causas de sobreexplotación, contaminación, acceso o manejo de esos recursos, ¿sale? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Motivos ambientales que originaron el conflicto, como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso del suelo, etcétera, ¿no? Y dentro del etcétera, bueno, tenemos toda la parte de lo que es el acceso y manejo de este recurso, de los recursos, no nada más de un recurso, de todos los recursos. Entonces, aquí tendrán que mencionar cuáles han sido esas cuestiones ambientales, ¿sale? Después tienen que mencionar las características del ecosistema. Y aquí ya lo revisamos y ya lo mencionamos muchas veces.
Las características del ecosistema se refieren a los factores bióticos y abióticos definidos, ¿sale? ¿A qué me refiero con definidos? ¿Cuáles son los que se presentan en ese lugar específicamente para que esté presente ese tipo de ecosistema, ¿sale? Recuerden, en los factores bióticos, única y exclusivamente van a mencionar las especies que se distribuyen de manera natural. No van a tomar en cuenta todas las especies domésticas que pueden estar ahí, ¿ok? Porque esas ya se distribuyen a nivel global. Entonces, son solo las que se distribuyen de manera natural y dentro de los factores bióticos tienen que definirlos. Altitud, latitud, cuál es a la que se encuentra. ¿Cuál es el tipo de clima que presenta? La cantidad de lluvia que cae aproximadamente durante el año. ¿Cuál es el tipo de suelo que se presenta en ese lugar? ¿Sale? Todos esos son factores abióticos que tienen que definir. Y por último, para este análisis tienen que describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto. ¿Sale? Aquí ya habrán identificado si es un grupo de civiles contra una empresa, si es una empresa contra el gobierno estatal, el gobierno federal, gobierno municipal, si son dos grupos son dos grupos de personas o de organizaciones civiles, si es una organización civil y tiene por ahí un problema con alguna autoridad o dependencia del gobierno, etcétera. Ya ustedes identificarán estos grupos. ¿Alguna duda hasta aquí, Estela? ¿Dudas? Es- Sí, adelante. Adelante, Estela, te escucho. Ya cerraste tu micrófono. Ándale, adelante. ya. Sin dudas, asesor. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. La siguiente fase, que se titula fase de escalonamiento o escalada del conflicto, en esta sección tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué actividades se ven impactadas por el desarrollo del conflicto? Y aquí recuerden, por ahí si no lo saben, las actividades están integradas en sectores, el sector primario, secundario y terciario. Si no tienen claro qué actividades están en cuál sector, lo único que tienen que hacer en su buscador es colocar la pregunta, ¿qué actividades se encuentran agrupadas en el sector primario? Y así para el secundario y el terciario, y ya les va a desglosar todas las actividades que están en cada sector. Ya nada más dependiendo de las que ustedes consideren que son impactadas en cada sector del conflicto, las van a mencionar en esta pregunta. Y la siguiente nos dice de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad afectada. Ojo aquí, si tenemos cualquier tipo de sobreexplotación o contaminación, obviamente vamos a tener un impacto en los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, si tenemos algún grado de afectación en deforestación, esta deforestación nos va a estar impactando, por ejemplo, en servicios ecosistémicos como en el caso de la regulación del clima. Si tenemos algún tipo de contaminación, esta contaminación nos puede estar afectando en servicios ecosistémicos, por ejemplo, como en el abasto de alimentos o en el abasto de agua. Si tenemos también algún tipo de sobreexplotación de algún recurso o sobreexplotación o contaminación de algún recurso como el suelo, esto nos podría estar afectando en el abasto de agua o en el mismo ciclo del agua, que también es un, es un beneficio en lo que se refiere a los servicios ecosistémicos, el cual nos brinda distintos beneficios, ¿ok? Como tanto en la parte del cuidado del suelo, la cobertura de foliar de todo lo que se refiere a las plantas y también en el abastecimiento de agua, ¿ok?
Entonces, aquí identificarán cómo ese conflicto desarrollado a partir de un problema ambiental puede impactar en los servicios ecosistémicos y a su vez en la calidad de vida. Recuerden que todos los servicios ecosistémicos que son impactados van a impactar directamente de forma negativa en la calidad de vida de las personas, ¿ok? La siguiente fase es la fase de crisis y tienen que responder a lo siguiente. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Por ejemplo, investiga si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. Y aquí siempre les menciono que es importante que no se confundan con las manifestaciones, que no confundan las manifestaciones con el conflicto, ¿sale? Una protesta es una indicación de que existe algún conflicto, ¿sale? Una denuncia es una manifestación de que existe un conflicto. Y ya si existen algunos otros tipos de actividades o de acciones como saqueos o agresiones entre dos grupos, pues es más que obvio que esto son indicativos de que existe un conflicto entre esos grupos por el acceso, el manejo a algún recurso, ¿sale? Después tienen que comentar brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles de gobierno respecto a los grupos en conflicto. Esto es, si se han acercado a dichos grupos para tratar de dar solución a el problema ambiental y el conflicto socioambiental que se originó. En la siguiente fase, en la fase de desescalonamiento y negociación, tienen que indicar con base en la investigación que han desarrollado y explicar y reflexionar si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Aquí es importante que identifiquen de manera clara su conflicto socioambiental porque puede haber conflictos socioambientales que no sean negociables debido a lo crucial o a lo importante que pueden ser a lo importante que pueden ser para una comunidad. Por ejemplo, un conflicto socioambiental por el acceso al agua es muchas veces no negociable. Por ahí, si investigan un poquito, hay un ejemplo que siempre les pongo de una planta de una planta cervecera que se iba de producción de cerveza o cervecera que se iba a instalar en Baja California. Como todos sabemos, el norte de nuestro país es una zona con un ecosistema más árido. Y bueno, las productoras de cerveza o las plantas cerveceras son de las industrias que más agua consumen. Por obvias razones, la población de ese lugar donde se iba a instalar, bueno, empezó a protestar y no estuvo de acuerdo en la instalación de esta empresa, porque obviamente la demanda de agua que va a necesitar iba a impactar directamente en su acceso y su servicio de agua potable. Por lo que este conflicto que se desarrolló cuando iniciaron las protestas porque estaban en contra de que ahí se instalara esta planta, bueno, derivó en que no hubo una negociación. La negativa fue tal que la empresa no se instaló y se tuvo que trasladar a otro lugar, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo de que muchas veces puede ser que dependiendo del recurso y del conflicto socioambiental que se esté desarrollando, exista una muy baja probabilidad que haya una negociación. Y después tienen que indicar de acuerdo con los tres ejes, bueno, tienen que desarrollar de acuerdo con los tres ejes de desarrollo, el desarrollo sustentable, el ecológico, social y económico, cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y de la comunidad. En este punto, como les decía, tienen que desarrollar una iniciativa ciudadana con diferentes acciones que les den beneficios ecológicos, social y económicos, ¿sale? Esto enfocado en la protección del ambiente y en beneficio de la comunidad afectada, así como la conservación, ¿ok?
Entonces, sus propuestas deben de ser enfocadas en resolver tanto el conflicto socioambiental como el problema ambiental, porque recuerden que si ustedes no le dan solución al problema ambiental, obviamente ese conflicto socioambiental va a volver a originarse. Entonces, la parte de las acciones enfocadas en la parte ecológica o en la de conservación tienen que ir enfocadas en dar solución al problema ambiental. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí, Estela? No, asesor, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pasando al siguiente punto, nos dice que una vez que hayan terminado de desarrollar su propuesta, van a incluir las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de Citazapa de Prepel-INESEP. Ya saben, aquí deben de ir al final de su documento y en una hoja aparte y tienen que cumplir con la estructura así como con el formato indicado. Y bueno, ya para ir finalizando, una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente cargar a la plataforma su archivo, asegurándose que el formato de guardado sea .doc o .docx. Y tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Pasando a la actividad integradora 6, esta lleva por título Optimización de recursos. Y la introducción nos dice lo siguiente: parte del diseño de propuestas sustentables para la transformación y mejora del entorno natural son las herramientas matemáticas, ya que ellas te permiten planificar soluciones con los máximos rendimientos y en el menor impacto ambiental, a partir de métodos de optimización en el que se identifican los valores de variables que están presentes en tu entorno y que permiten tener calidad de vida. El propósito es desarrollar un método matemático de optimización de recursos que considere aspectos sociales, económicos y políticos y que impacten en tu comunidad a partir de resultados estadísticos. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, analizar las variables que impactan en tu calidad de vida, considerar aspectos sociales, económicos y políticos que influyen en los métodos de optimización y predicción, interpretar resultados y, por último, optimizar recursos del medio ambiente. Que entregaré un documento en procesador de textos en el que integres el desarrollo de los puntos mencionados. En la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice: identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al Acuario de Veracruz, y ahí nos dan la dirección del Acuario de Veracruz, ¿sale? Para este primer punto, yo les doy como opción de herramienta que ustedes pueden utilizar la herramienta de Google Maps, pero por ahí hay algunas otras como el Waze que también pueden utilizar. Una vez que identifiquen su ruta, pasan al punto número 2, donde nos dice que tienen que escoger al menos 2 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes de combinar diferentes medios y que no será válido definir todas tus rutas con un solo medio de transporte. Ojo aquí, no pueden hacer el recorrido con un solo medio de transporte, ¿sale? Tienen que integrar distintos medios de transporte para cada una de sus rutas. Y eso lo vamos a ver, o lo van a ver de manera más clara a continuación en el punto número 3, que nos dice: elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste, donde registres la siguiente información. Primero, tipo de transporte. Deben ser al menos 3 tipos de transporte. Recuerdan que nos dice que no será válido definir cada ruta con un solo tipo de transporte, o todas tus rutas con un solo tipo de transporte. Bueno, aquí nos dice cuántos tipos de transporte deben de ser o deben incluir en cada ruta.
¿Qué es esto? Que cada ruta la van a dividir en 3 segmentos que van a recorrer esos 3 segmentos con un tipo de transporte diferente, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver a continuación. En su tabla también van a incluir la distancia registrada en kilómetros, el costo aproximado en pesos, el tiempo expresado en minutos. Van a hacer o a realizar el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono emitidas por el uso de los medios de transporte también. Y bueno, este es un ejemplo de cómo les tiene que quedar su tabla, ¿sale? Tenemos ahí como título Ruta 1, que va del centro de Querétaro al Acuario de Veracruz. Y aquí está cómo debe de ir integrada su tabla por sus diferentes tipos de medios de transporte. Primero, recuerden, deben de ser al menos 3 tipos de medios de transporte diferentes. Y aquí en el ejemplo tenemos bicicleta, avión y taxi. ¿Sale? Entonces, en la bicicleta también nos dice que tenemos que registrar la distancia en kilómetros. En la bicicleta vamos a recorrer 25.8 kilómetros, en avión 453 y en taxi 11.7, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería el recorrido? Bueno, yo iría del centro de Querétaro al aeropuerto de Querétaro en bicicleta, donde recorrería 25.8 kilómetros. Después del aeropuerto de Querétaro al aeropuerto del puerto de Veracruz, iría en avión y recorrería 453 kilómetros y después desde el aeropuerto del puerto de Veracruz al Acuario de Veracruz me movería en taxi, donde recorrería 11.7 kilómetros, ¿sale? Así debe de quedar estructurada cada una de sus 2 rutas. Y bueno, adicionado a esto, recuerden que tienen que registrar el costo aproximado en pesos de cada tramo o de cada trayecto, el tiempo aproximado en minutos también de cada segmento de cada una de sus rutas y por último, la emisión de dióxido de carbono emitida en cada uno de esos segmentos según el tipo de transporte. Ahora, ¿cómo van a hacer este cálculo de dióxido de carbono? Lo vamos a ver a continuación. Antes de pasar a ese punto, es importante que aquí en la tabla al final agreguen una fila que indique el total de cada una de las variables que ustedes registraron. Ahora sí, ¿cómo se va a calcular la emisión de dióxido de carbono según el tipo de transporte que ustedes hayan utilizado? Aquí tenemos un ejemplo que nos dice lo siguiente. Para calcular las emisiones de dióxido de carbono de cada uno de los diferentes medios de transporte, realiza las conversiones como se muestra a continuación. La emisión de dióxido de carbono de cada transporte puede ser calculada utilizando la siguiente fórmula, donde se considera la cantidad de combustible utilizado por el transporte. Y la fórmula es la siguiente. Emisiones de dióxido de carbono expresado en kilogramos es igual a la cantidad de combustible utilizada expresado en litros por el factor de emisión de dióxido de carbono del combustible expresado en kilogramos por litro. ¿Ok? Esa es nuestra fórmula. Y aquí abajo tenemos el ejemplo. Antes de pasar el ejemplo, todo esto que estamos revisando del ejemplo, pueden consultarlo aquí, en esta parte donde dice ejemplo. Al final de la lista que nos indica el punto número 3, los va a llevar directamente a una página donde se encuentra todo esto que estamos revisando. Entonces, el ejemplo nos dice, de las oficinas de Prepelín en la Ciudad de México al Acuario de Veracruz se recorren 408 kilómetros en 5 horas con 20 minutos. Para calcular las emisiones de dióxido de carbono se calcula la cantidad de litros de gasolina que gastaría un automóvil. Un automóvil promedio tiene un rendimiento de 12 kilómetros por litro. Para recorrer 408 kilómetros se requieren 34 litros y un litro cuesta 23 pesos. Por lo tanto, se gastarían 782 pesos en gasolina, ¿ok? Entonces, ya tenemos los datos aquí, lo único que vamos a hacer es sustituirlos en nuestra fórmula. Entonces, nuestra fórmula decía, emisiones de dióxido de carbono es igual a la cantidad de combustible por el factor de emisión. Aquí tenemos que se utilizarían 34 litros
que aquí ya están sustituidos, 34 litros, y tiene que ser multiplicado por el factor de emisión del combustible que le corresponde a ese tipo de transporte. Ahora, ¿dónde van a consultar ese factor de emisión que le corresponde? O sea, ¿de dónde sale este 2.32? Si no han revisado esta parte, este 2.32 sale de unas tablas que están aquí abajo, ¿sale? Que nos dice medio de transporte, el tipo de combustible y el factor de emisión. En este caso, el recorrido se está realizando en un automóvil que utiliza gasolina. Entonces, para los tipos de transporte como el automóvil o la motocicleta que utilizan gasolina, el factor de emisión que les corresponde sería el de 2.32. Para un autobús o aquellos tipos de transporte que utilizan diésel, les correspondería un factor de emisión de 2.68. Y para el avión que utiliza Jet A, le correspondería un factor de emisión de 2.46. Tenemos también aquí tipos de transporte que no utilizan combustible, como el metro, la bicicleta y caminar, que a cada uno tiene su factor de emisión. Para el metro 0.040, para la bicicleta 0.20 y para caminar 0.021. Entonces, ya sabemos de dónde salió nuestro factor de emisión que corresponde a 2.32. Entonces, Estela, si tú realizas esta multiplicación de 34 litros por 2.32, te debe salir este resultado. ¿Me podrías decir o corroborar que efectivamente haciendo esta multiplicación te da este resultado? Te decía asesor. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular la cantidad de litros que vamos a utilizar? Nada más se multiplica, disculpe. Nada más se multiplican los litros por el factor de emisión. ¿Sale? Sí. Importante aquí, no olvides las unidades en que está expresado el resultado. ¿Sale? Kilogramos de dióxido de carbono. Ahora, regresando aquí, ¿cómo calculamos o de dónde salieron estos 34 litros? ¿Sale? O los litros que vamos a utilizar para cada recorrido, ¿ok? Está bien fácil. Lo único que van a hacer para saber o para obtener la cantidad de litros que van a ustedes a utilizar para hacer el recorrido según el tipo de transporte es dividir los kilómetros que van a utilizar entre el rendimiento que les da el tipo de transporte. ¿Sale? En este caso, el automóvil. Entonces, necesito que hagas una división. Estela, ¿cuánto te da 408 entre 12? Y me dices, 408 entre 12. Me dio 34, asesor. 34. Esos son los, Sí. ¿a qué Los, corresponde? los litros, ¿no? Exactamente, esos son los litros que vas a utilizar para recorrer 408 kilómetros en un automóvil. Ahora, si tú fueras a recorrer, por ejemplo, esos 408 kilómetros en un autobús, ¿entre cuánto tendrías que dividirlos? ¿Sale? ¿Cómo voy a saber eso? Hay otra tablita, ¿ok? Que dice aquí tabla de conversión de kilómetros a litros que nos da el rendimiento. Entonces, acabamos de ver que para sacar esos 34 litros de gasolina, dividimos 408 kilómetros entre 12. Ese rendimiento de 12 kilómetros por litro lo tomamos de esta tabla. Si quisiéramos ir en motocicleta, por ejemplo, tendríamos o saber cuántos litros nos vamos a gastar si vamos en motocicleta, tendríamos que dividir esos 408 entre 20. Si quisiéramos ir en avión, tendríamos que dividir esos 408 entre 35 y nos va a dar el combustible, los litros de combustible. Y si fuera un autobús, bueno, esos 408 entre 33, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de
de transporte o de vehículo que vayamos a utilizar es el rendimiento que vamos a utilizar para dividir y conocer los litros de combustible que vamos a utilizar, ¿sale? Sin dudas hasta aquí para saber cómo calcular los litros que se van a utilizar, Estela. No, sin dudas, asesor, gracias. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos un medio de transporte que no utiliza algún tipo de combustible? ¿Cómo crees que que lo calculemos? Con el trayecto, no sé, de energía de la persona o algo así. Ok, ahí vamos, muy bien. Pues ahí le andas buscando. Eso es bueno, que no te quedes ahí nada más sin imaginar nada. Bueno, si no utilizamos algún combustible, lo único que vamos a hacer es recorrer algo así como tú lo dijiste, el trayecto, que sería la distancia de ese tipo de medio de transporte por el factor de emisión. Ejemplo, si regresamos a nuestra tabla, aquí dice que se va a utilizar la bicicleta, entonces la bicicleta no utiliza ningún tipo de combustible. Tendríamos que multiplicar este 25.8 por el factor de emisión que tenemos aquí de la bicicleta, que sería 0.020, y así es como nos da el resultado de la emisión de dióxido de carbono. Si fuéramos a realizar un trayecto en metro de 5 kilómetros, por ejemplo, tendríamos que multiplicar ese 5 por 0.040 y nos da la emisión del metro. Y si fuéramos a caminar, por ejemplo, 3 kilómetros, tendríamos que multiplicar 3 por 0.021, ¿sale? Aquí se multiplica directo. En los tipos de transporte que no utilizan combustible, se multiplica directo la distancia por el factor de emisión. Ahora, como recomendación, yo les sugiero que ambas rutas combinen los tipos de transporte que tienen aquí o aquellos que utilicen el tipo de combustible que está aquí, ¿sale? Por ejemplo, hay lugares donde el transporte utiliza gas. Sin embargo, el gas no lo tenemos incluido en estas tablas, por lo que no van a poder hacer el cálculo de la emisión de dióxido de carbono, ¿sale? Por lo que traten de utilizar solo transportes que usen gasolina, diésel, jet A, que en este caso que es el del avión, y alguno de estos tres, que es el metro, bicicleta o caminar, ¿sale? Esto para elaborar ambas rutas. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí para el llenado de su tabla, de sus rutas, Estela? No, ninguna duda, asesor, gracias. Ok, bueno. Entonces, una vez que ustedes terminan de elaborar sus dos rutas, van a pasar al siguiente punto, pero antes de eso tenemos una nota importante que dice: realiza las conversiones a mano en una hoja de papel e incluye tu nombre completo con tu propia letra. Posteriormente, toma una fotografía de tus operaciones cuando hayas concluido. Esta parte de la elaboración o del cálculo de la emisión de dióxido de carbono, según cada tipo de transporte, es igual, lo van a realizar igual que lo que hicieron en la actividad integradora 2 de la emisión de CO2 por el consumo de proteínas, ¿sale? Tiene que ser a mano, en una hoja de papel, y tienen que tomarle una foto. Ahora sí, en el punto número 4 nos dice: elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas y otra de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta, ¿sale? Básate en el ejemplo del archivo descargable del punto 3, que es el que tienen aquí al final. Aquí viene el ejemplo de estas tablas. Una vez elaboras tus gráficas, configúralas para que los datos también sean visibles. Entonces, por cuestiones de tiempo, hoy no vamos a ver los ejemplos, pero mañana vamos a ver unos ejemplos de cómo les tendrían que quedar sus gráficas de columnas apiladas. Tanto en el ejemplo como aquí, ustedes pueden ver que las gráficas de columnas apiladas quedan así, divididas por colores y
y tienen los datos uno sobre de otro, ¿sale? Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, déjenme lo reduzco un poquito. Tenemos un par de gráficas apiladas que yo coloqué, donde tenemos un dato de 30 y un dato de 20 para esta primera columna, y en la segunda tenemos un dato de 50 y otro dato de 20 en color rosa, ¿sale? Digamos, yo aquí puse datos aleatorios, pero recuerden que ustedes tienen que elaborar su gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos y el tiempo en minutos invertidos, ¿sale? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice la instrucción. Una vez que terminan de elaborar sus gráficas, pasan al punto número 5, que nos dice analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. La primera nos dice cuál ruta es la más eficiente en términos de costo y cuál en términos de tiempo con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz, y tienen que indicar por qué. La ruta más eficiente en costos es la ruta 1 debido a que, y ya explican por qué, la ruta más eficiente en términos de tiempo, perdón, para la segunda pregunta nos dice cuál de las dos rutas, no, sí, cuál de las dos rutas es más eficiente en tiempo y por qué. La segunda pregunta nos dice cuál de las dos rutas genera la mayor y menor emisión de dióxido de carbono para el trayecto desde tu comunidad al acuario de Veracruz. Entonces, para esta segunda pregunta, ustedes van a indicar la ruta 1 es es la que genera menor emisión de dióxido de carbono porque, o la ruta 2 es la que genera menor emisión de dióxido de carbono, y explican por qué. Y así para la que genera mayor emisión, la 1 genera mayor emisión porque, o la 2 genera mayor emisión porque, ya ustedes indicarán por qué, ¿sale? Recuerden, deben tomar en cuenta los tipos de transporte, el tipo de combustible, la distancia que van a recorrer, etcétera, ¿sale? Todo ese tipo de variables. Y por último, tienen que investigar qué políticas de movilidad sostenible se están implementando en tu comunidad, municipio, alcaldía, estado o país. Tienen que escribir al menos una y evaluar si es suficiente para la movilidad y el desarrollo sustentable. Aquí siempre les digo que no tienen que confundir política de movilidad con algo de política, ¿sale? La política de movilidad se refiere a todos aquellos proyectos que se desarrollan en nuestro país precisamente enfocados en la movilidad. En este caso es movilidad sostenible. Entonces se refiere a todos aquellos tipos de transporte que son sostenibles y que nos pueden dar un beneficio ecológico. Un ejemplo de una política de movilidad en nuestro país y que seguramente has escuchado, así como todos tus compañeros que revisen posteriormente esta grabación, es la construcción del tren interurbano o el tren insurgente que va de Toluca a la Ciudad de México, en el cual se inauguró recientemente el último tramo que conecta la Ciudad de México con la parte del Estado de México, ¿sale? Este es un tren eléctrico que conecta varios municipios y que traslada una gran cantidad de personas desde el Estado de México a la Ciudad de México por diferentes cuestiones, desde estudiantes que vienen a las universidades hasta muchas personas que se trasladan a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo o por cuestiones de viaje, ¿sale? Que pueden viajar en avión a otros estados o fuera del país. Entonces, este es un ejemplo de política de movilidad, ¿sale? ¿Cuáles son otros ejemplos de política de movilidad? Todo lo que se refiere a mejoramiento de tipos de transporte, nuevas rutas de transporte, modernización de transporte, el desarrollo de transportes eléctricos, el desarrollo de transportes, todo el desarrollo de transportes colectivos, el desarrollo
nuevas rutas para bicicletas, por ejemplo, el desarrollo o mejoramiento de vías o andadores para que las personas caminen. Todo eso son proyectos o políticas de movilidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá con relación a este punto número 5? No, sin dudas, asesor. Gracias. Ok. En el punto número 6 nos dice lo que va a ir integrado en el procesador de textos y lo primero que solicita es que incluyan sus datos de identificación, su nombre, su grupo y el nombre de su asesor virtual. Después van a incluir sus dos tablas de registro de su ruta 1 y de su ruta 2. Una vez que incluyen sus tablas, van a incluir la fotografía que le tomaron a los cálculos de emisión de dióxido de carbono que realizaron a mano. Una vez que colocan su fotografía, van a incluir sus gráficas de variables, las van a copiar y pegar desde su Excel. Para esto, recuerden, mañana vamos a hacer un ejemplo bien sencillo y bien rápido de cómo elaborar estas dos gráficas que le están solicitando. Y por último, no por último, después que colocan sus gráficas de variables, van a incluir el análisis que realizaron. ¿Cuál es el análisis de las gráficas? Son las dos preguntas con sus respuestas de este punto número 5 más la política de movilidad que ustedes van a mencionar y evaluar. Posteriormente, que terminan de incluir ese análisis del punto número 5, van a incluir o a desarrollar, mejor dicho, una conclusión a partir del análisis de las tablas y de las gráficas, en la cual den respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál de las rutas utilizarías para reducir el impacto ambiental? Y a partir de ello van a realizar una propuesta con 3 iniciativas para reducir la huella de carbono emitida por los medios de transporte. Recuerdan que en la actividad integradora 2 realizaron una propuesta de 3 acciones para reducir su huella de carbono por el consumo de proteína pecuaria. Bueno, aquí van a realizar también una propuesta con 3 acciones, pero enfocada única y exclusivamente en reducir su huella de carbono por el uso de medios de transporte, ¿sale? Entonces, van a indicar cuál de esas dos rutas utilizarían para reducir el impacto ambiental e incluir su propuesta con sus 3 acciones para su conclusión. Una vez que terminan con su conclusión, ya saben, en una hoja aparte, al final de su documento, van a incluir las fuentes de consulta que han utilizado con base en el manual de citas APA de PREPA-INESEP, cuidando tanto la estructura como el formato. Recuerden, el formato se refiere a la sangría francesa que debe de ir aplicada a todas sus fuentes de consulta. ¿Dudas hasta aquí con relación a lo que va en el procesador de textos, Estela? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ya para finalizar, en el punto número 7 nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota final que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Entonces, Estela, ¿alguna duda con relación a esta actividad integradora 6 o la actividad integradora 5? ¿Todo bien? ¿Sin dudas? ¿Nada? Ok, bueno, pues si no hay dudas, Estela, por ahí quizá andas un poco ocupada. ¿Alguna duda, Estela? ¿Sin dudas? Ya se restableció, asesor. Sin Ok. dudas, es que se fue la señal. Ah, perfecto.
Te preguntaba, ¿alguna duda con relación a esta actividad 6 o a las 5 que por ahí tengas todavía? ¿Las tablas van a ir en Excel? Las tablas, las dos, para más fácil, las haces en Excel o las puedes hacer en el procesador de textos. Ahí es como más te acomode, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Ok. Gracias, asesor. Bueno, entonces la grabación en un ratito más la tienen disponible ahí en la pizarra de sesiones y cualquier duda pues me pueden contactar ya sea por el mensajero de la plataforma o el correo electrónico, ¿sale? Entonces aquí damos por concluida nuestra sesión y espero que si tienes tiempo nos vemos por aquí el día de mañana, ¿sale? Que tengas un excelente día y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, asesor. Hasta mañana. Hasta mañana.